En cada pueblo, en cada pequeña ciudad, existe una casa. Una de la que nadie quiere hablar. Una casa que todos evitan. Un lugar envuelto en silencio y secretos. Esta es la historia de una de esas casas, donde, según dicen, algo intenta comunicarse desde el otro lado, y a veces lo logra. Nuestra historia comienza con Clara. Ella buscaba paz, un refugio para sanar un corazón roto. La reciente pérdida de su madre había convertido el ruido incesante de la ciudad en un eco constante de su tristeza. Necesitaba escapar, encontrar un lugar donde el silencio le permitiera reconstruirse. Y lo encontró, o eso creía. En la cima de una colina solitaria se alzaba una casa antigua, olvidada por el tiempo. Era vieja, sí, cubierta de polvo y telarañas, pero para Clara representaba un nuevo comienzo. El agente inmobiliario, un hombre de pocas palabras, le entregó las llaves con una advertencia críptica: es una casa tranquila, pero si escucha algo por la noche, simplemente ignórelo. A Clara sonrió, pensando que se refería a los crujidos de la madera vieja o al viento silbando entre las tejas. Qué equivocada estaba. La primera noche, un frío antinatural se instaló en los huesos de la casa. Justo a la medianoche, Clara se despertó. No fue un ruido fuerte ni un golpe repentino lo que la sacó del sueño. Fue algo mucho más inquietante, un susurro, tan leve, tan lejano, que al principio pensó que lo había imaginado. Parecía venir de otra habitación, palabras ininteligibles que se perdían en la quietud de la noche. Se sentó en la cama, con el corazón latiendo desbocado, agudizando el oído, pero el silencio había regresado. Trató de convencerse de que era el cansancio, el estrés de la mudanza, pero en el fondo de su alma, una semilla de miedo comenzaba a germinar. Sabía, con una certeza aterradora, que no había sido su imaginación. La segunda noche, el miedo se convirtió en un compañero constante. Clara se acostó, pero no durmió. Esperó, con los ojos abiertos en la oscuridad, temiendo lo que sabía que vendría. Y llegó de nuevo, a medianoche. Los susurros regresaron, pero esta vez eran más nítidos, más cercanos. Ya no eran un murmullo distante. Ahora podía distinguir fragmentos de frases, peticiones rotas, palabras cargadas de una angustia palpable. Ayuda. FRIO. N. O puedo, era como escuchar una conversación a través de una pared muy delgada, un eco de desesperación atrapado en el tiempo. Y entonces, entre ese coro de lamentos, una sola palabra emergió con una claridad escalofriante, una palabra que heló la sangre en sus venas y detuvo su respiración. Clara era su nombre. Alguien, o algo, en esa casa, conocía su nombre. El terror puro se apoderó de ella. Ya no podía negarlo. No, estaba sola. A la mañana siguiente, impulsada por una mezcla de pánico y una extraña necesidad de entender, Clara bajó al pueblo. La gente era amable, pero reservada. Cuando mencionaba la casa de la colina, las sonrisas se desvanecían y las miradas se desviaban. A nadie quería hablar. Finalmente, encontró a un anciano sentado en un banco de la plaza, un hombre con la historia del pueblo grabada en las arrugas de su rostro. Al principio, se negó a hablar, pero la desesperación en los ojos de Clara debió conmoverlo. Sin mirarla directamente, con la voz apenas un murmullo, le contó la leyenda. Hace muchos, muchos años, comenzó. Vivió una familia en esa casa. Los Miller eran un matrimonio y su pequeña hija. Eran buena gente, pero una noche de invierno, simplemente desaparecieron. Sin más, la policía investigó. Buscaron por todas partes, pero nunca encontraron ni rastro de ellos. Desde entonces, el hombre hizo una pausa, tragando saliva. La gente dice que se escuchan voces en la casa en susurros, como si intentaran volver o contar lo que les pasó. Clara regresó a la casa con el peso de la historia sobre sus hombros. Cada crujido de la madera, cada sombra en el rincón,
parecía confirmar las palabras del anciano. ¿Eran los Miller quienes le hablaban? ¿Estaban pidiendo ayuda? ¿Atrapados entre dos mundos? Una parte de ella, la parte racional, se negaba a creerlo. Pero los susurros, su nombre pronunciado en la oscuridad, todo encajaba de una manera aterradora. Esa noche, Clara decidió no esconderse. No intentó dormir. Se sentó en una silla en medio del salón, con una taza de té temblando en sus manos, y esperó a que la casa le revelara su secreto. El reloj dio las 12, y como si fuera una señal, toda la casa pareció exhalar un largo y helado suspiro. El aire se volvió denso, pesado. Los susurros comenzaron, más fuertes que nunca, un torbellino de voces superpuestas que llenaban cada rincón de la estancia. Y de repente, en medio del caos, una voz se alzó por encima de las demás. Una voz clara, suave y, para su sorpresa, extrañamente familiar. Era una voz femenina, teñida de una tristeza infinita, pero también de una calidez protectora, y dijo, con una claridad que resonó en el alma de Clara: no te quedes aquí. En ese instante, el miedo de Clara se disipó, reemplazado por una extraña sensación de paz. No era una amenaza, era una advertencia, una súplica. La voz no quería hacerle daño, quería protegerla. Era como si el espíritu de una madre, quizás la señora Miller, o quizás un eco de su propia madre, le estuviera hablando desde el más allá, cuidándola. Sintió una conexión profunda y dolorosa con esa presencia. Comprendió que no debía quedarse. Esa casa no era un lugar para los vivos. Con lágrimas en los ojos, pero con una nueva determinación, Clara comenzó a empacar sus cosas. No esperó al amanecer. En la profunda oscuridad de la noche, abandonó la casa de la colina y nunca, jamás, miró hacia atrás. Hoy, Clara ha reconstruido su vida en otro lugar, pero a veces, en el silencio de la noche, todavía sueña con aquella casa y con la voz que la salvó. Y en ocasiones, cuando el viento susurra entre los árboles, le parece escuchar de nuevo su nombre en un murmullo lejano. La historia de Clara nos deja una pregunta inquietante. Si un día, en la más profunda oscuridad, un susurro pronuncia tu nombre, ¿qué harías? Tal vez no deberías responder. Tal vez solo deberías escuchar, porque esta historia nos recuerda que nunca estamos completamente solos y que no todo lo invisible quiere hacernos daño. Algunos simplemente anhelan ser escuchados. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. Si te gustan estas historias que exploran los límites de nuestra realidad, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún misterio. Nos vemos en el próximo